Hola mis queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí para estudiar la palabra del Señor. Y en este día vamos a estudiar en cuanto al dilema del apóstol Pablo. Vamos a ver la segunda parte de este estudio a donde vamos a dejar claro qué es lo que está enseñando este pasaje. Le invito a que tengamos una palabra de oración. Amante y bondadoso Dios, agradecemos a ti, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Te agradecemos también por las dificultades. Queremos implorarte, Señor, que tú nos ayudes en nuestro caminar cada día, en nuestra experiencia contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir por la fe. Y en este momento imploramos que la presencia de tu Espíritu nos guíe. Te lo imploramos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos, en nuestro estudio anterior nosotros estuvimos viendo el pasaje de Filipenses capítulo 1 y los versículos 20 al 24. Nosotros vimos aquí que el apóstol Pablo se encontraba en un dilema, porque él estaba preso y no sabía qué iba a suceder con su vida, si iba a morir o si iba a quedar viviendo. Y el apóstol Pablo dijo que cualquiera de las dos cosas que le sucediera iba a resultar en beneficio. Ahora, ¿por qué el vivir quedar vivo le iba a resultar en beneficio al apóstol Pablo? Noten lo que dice Filipenses capítulo 1 y los versículos 24 al 26. Dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y confiado en esto, sé que quedaré. Noten ahí que el apóstol Pablo no pensaba que él se iba a morir. Él tenía la esperanza de que él iba a quedar viviendo. Eso nos dice mucho a nosotros. Dice: y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, mi presencia otra vez entre ustedes. Así que ahí está, mis queridos amigos. El apóstol Pablo sabía que quedar vivo iba a resultar beneficioso para él, y él tenía la fe de que iba a quedar vivo. Pero como el apóstol Pablo no conocía el futuro, también estaba el dilema de que él podía morir allí, y él no sabía si eso le iba a acontecer, aunque tenía la fe de que iba a quedar vivo, pero había la posibilidad de que eso le sucediera, porque como le mencioné, era serio el asunto de predicar a Jesús en ese tiempo. Le costó la vida a muchas personas. Así que el apóstol Pablo dice: si muero, también será ganancia. Ahora, ¿por qué iba a ser ganancia? Cuando una persona en ese tiempo moría a causa de la fe, y el apóstol Pablo estaba preso por eso, por predicar a Jesús, eso era como un testimonio, era como una predicación que hacía que muchas personas se convirtieran. Déjenme decirles que la mayoría de los discípulos murieron todos martirizaron, murieron a causa de la fe, testificando de la fe. Y cuando eso sucedía, muchas personas se convertían. El apóstol Pablo murió decapitado. El apóstol Pedro murió en una cruz con la cabeza para abajo. Santiago fue asesinado brutalmente. Elías, el profeta, también lo decapitaron. Así que esto hacía que muchas personas dijeran: wow, pero qué fe la de estas personas. Yo también me voy a convertir. Y eso hacía que muchas personas se convirtieran. De hecho, después de los apóstoles, los cristianos que vivieron después de ellos eran echados a los leones en el Coliseo romano a causa de su fe. Y eso hacía que muchas personas más se convirtieran. Así que por esta razón el apóstol Pablo sabía que si moría también iba a resultar en beneficio. Ahora, el apóstol Pablo sabía también que si él moría, él no iba a ir inmediatamente al cielo. El apóstol Pablo sabía que el momento en el que se iba a encontrar con el Señor era en la segunda venida. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 50 al 55. Bueno, vamos a leer el versículo 51 en adelante. Dice: he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Noten que ahí dice claramente que el apóstol Pablo sabía que el momento en el que se iba a encontrar con el Señor era a la final trompeta. Noten también lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 14 en adelante. Está escribiendo el mismo apóstol Pablo y dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron confiando en Jesús. Por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo sabía que el momento en que se iban a encontrar todos los redimidos con el Señor era en la segunda venida, a la final trompeta, y que todos juntos era que iban a recibir al Señor. No es que una persona va al Señor cuando muere. La Biblia no enseña eso. Ahora, noten lo que dice Filipenses capítulo 1 y el versículo 23. Para que ustedes vean, bueno, vamos a leer desde el versículo 21, para que ustedes vean que el apóstol Pablo no estaba diciendo que se quería morir. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahí está el dilema entre vivir o morir. Y por eso es que el apóstol Pablo va a agregar una tercera cosa que le gustaría más que eso. Dice el versículo 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, estoy puesto en dilema, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Noten que aquí no está diciendo que el apóstol Pablo se quería morir para ir con el Señor, sino que él está diciendo: para mí el vivir es ganancia, el morir es ganancia, pero hay una tercera cosa que me gustaría mucho más, y es irme con el Señor ahora mismo allá al cielo. Esas fueron cosas que pasaron. Por ejemplo, Elías, nos dice la Biblia que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Es decir, que el apóstol Pablo conocía esa historia y es posible que él quisiera anhelar lo mismo, pero ahí no está diciendo que el apóstol Pablo se quería morir para estar con el Señor. Y como leímos, bueno, quiero que noten ahora lo que dice Filipenses capítulo 3 y los versículos 10 al 11. Muy interesante lo que dice aquí: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Noten ahora dónde estaba la esperanza del apóstol Pablo. Dice el versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí está, el apóstol Pablo tenía su esperanza si él moría en la resurrección de los muertos. Quiero leerle un último texto que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 y los versículos 6 al 8. Cuando el apóstol Pablo dijo esto, que se encuentra en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo había caído preso por segunda vez, y en ese momento sí el apóstol Pablo iba a morir. Ahora, noten qué interesante esto. Esto nos deja clarito a nosotros que el apóstol Pablo sabía que si él moría, el momento en el que se iba a encontrar con el Señor en la segunda venida, no inmediatamente después que muriera. Dice allí: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ahí está. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Noten ahí, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice aquí el apóstol Pablo que Dios le iba a dar la corona en aquel día, pero no solamente a él, sino también a los que amaban la venida de Jesús, porque él sabía que en la venida de Jesús es que él iba a recibir esa corona. Por eso es que leímos en 1 Corintios 15
Y leímos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el mismo apóstol Pablo hablando del momento cuando es que nos vamos a encontrar con el Señor. Así que este pasaje claramente no está diciendo que el apóstol Pablo se quería morir para ir a estar con el Señor. Esos son conceptos que se le agregan al pasaje, porque las personas tienen conceptos preconcebidos porque han escuchado historias de que cuando una persona se muere, inmediatamente le sale ese espíritu intangible y se va allá al cielo. El apóstol Pablo no creía eso, ni este pasaje está enseñando esto. Esperamos que hasta este momento haya quedado claro lo que hemos estudiado. Y le invitamos a que ustedes estudien por ustedes mismos la palabra de Dios y que confirmen estas cosas que le estamos diciendo. Que Dios pueda bendecirle grandemente y nos vemos en el siguiente estudio.